Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web, entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Vamos a darle la bienvenida a David Comet Herrera. David, bueno, aparte de un cordobés que tiene arraigo en la ciudad porque lleva en su militancia social muchos años, ¿no? Aunque es un tío joven, ya lleva algunos años trabajando especialmente en el ámbito de la solidaridad a través de la plataforma Córdoba Solidaria. Bueno, pues David es politólogo especializado en políticas para el desarrollo sostenible y experto en contratación pública responsable, con criterios sociales, ambientales y de comercio justo, en gestión de proyectos de cooperación internacional y educación para un desarrollo y en responsabilidad social y ambiental de las administraciones públicas. Me falta resuello para terminar de contar. ¡Qué bárbaro este muchacho! Bueno, pues actualmente trabaja en el área de cooperación y solidaridad de la Universidad de Córdoba. Y hoy hemos sabido que ha sido reconocido en los premios Andalucía de la Economía Social por el mejor proyecto de difusión de la economía social. Qué alegría tener a personas con tanto empaque como el que hoy tenemos con nosotros. David, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, es que es verdad, digo yo que será verdad, ¿no? Espero que sea verdad. Además me da muchísimo pudor cuando me presentan así, ¿no? O sea que, pero bueno, lo agradezco porque... Bueno, el pudor, sí, eso, el pudor te da porque no estás acostumbrado a ser pudoroso. Así que no pasa nada, y llévalo con orgullo porque, ya nada más que el hecho en sí de tu militancia en Córdoba Solidaria con tantísima proyección en los... Bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Córdoba Solidaria o siendo miembro de...? Pues siendo activista desde el 2004. O sea que ya han pasado algunos años. ¿Tú ves? Lo que yo decía, otro aburrido de la pradera, no está mal, ¿no? Bueno, pues con David va a aportar esta tarde una visión sobre el presupuesto desde el ámbito en el que ha trabajado durante todos estos últimos casi 20 años en Córdoba Solidaria, que yo creo que también es un aspecto interesante y a tener en cuenta. Os voy a contar un poco por encima la secuencia que vamos a tratar de echarle un vistazo esta tarde con respecto al presupuesto. La semana pasada iniciamos este ciclo de tertulias explicando el ABC, ¿no? El ABC, que significa, bueno, pues qué es el ayuntamiento, qué competencias tiene, qué competencias, por tanto, no tiene, aunque creamos que cuando reclamamos de la institución municipal sepamos que, bueno, que como los tenemos cerca, pues se lo pedimos a ellos, pero hay cosas que exceden de la competencia y la responsabilidad del ayuntamiento. Y de la mano de dos personas bastante expertas, pues porque han estado tanto dentro, fuera, como en el límite del propio ayuntamiento, con ellos estuvimos aclarando diversos asuntos que yo creo que además contribuyen en buena manera a que las personas que vamos a tener luego el derecho de poder votar cuando llegue el 28 de mayo, pues eso nos aporte criterio razonable para poder valorar si qué cosas son las que yo entiendo, si las entiendo razonablemente bien, luego me aportarán suficiente base para decir esto me gusta o esto no me gusta, o aquí veo yo que esto lo orientan de un modo o de otro distinto, ¿no? Bueno, pues en esa secuencia es donde hoy nos situamos de cara al tema presupuestario. Y es que
como bien sabéis, el presupuesto, a fin de cuentas, es como la economía que tú, que nos escuchas en la radio, haces en tu casa, ¿no? Tú tienes un presupuesto, sobre ese presupuesto tienes que hacer una gestión lo más eficiente que seas capaz para poder llegar a final de mes, que es cuando tú vuelves a renovar nuevamente otro presupuesto si es que gozas de la fortuna de disponer de un empleo que te reporte un salario, ¿no? Si además tienes luego otras fuentes de financiación o no, o qué, bueno, pues todo eso es el conjunto de ingresos que nos van a nutrir las necesidades que tengo yo en mi casa, porque si tengo 2 hijos o 3, o si vive conmigo una persona mayor, una dependencia, un no sé cuánto, la alimentación, la luz, esa cosa que cada día cuesta más cara, el agua, etcétera, la comunidad de pisos donde yo vivo, todo eso se extrapola a una institución como el Ayuntamiento de Córdoba, que si yo no recuerdo, David, tú tienes el dato aproximado de cuál es el presupuesto que maneja ahora mismo el Ayuntamiento de Córdoba. Sí, pues el Ayuntamiento de Córdoba tiene un presupuesto que llega casi a los 164 millones de euros de presupuesto que ejecuta de la manera que cree conveniente su gobierno. Y que si sumamos pues el presupuesto que además tienen las empresas municipales, los organismos autónomos, pues llegamos casi a más de 300 millones de euros, ¿no? O sea que digamos 300 millones de euros, más de 300 millones de euros. Que tiene una incidencia espectacular en la economía de la ciudad, ¿no? Todo lo que hace el ayuntamiento y dónde invierte y dónde no, que yo creo que eso es donde la ciudadanía tenemos que tener elementos de juicio a la hora de que nos cuenten en la próxima campaña electoral, que nos cuente dónde van a destinar ese dinero, ese presupuesto. Yo creo que puede ser un elemento suficiente de juicio como para decidirnos, ¿no? Votar unas opciones u otras. Pero pues eso, sabiendo de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que es muy interesante también estos espacios, ¿no? de difusión de qué es un ayuntamiento, qué competencias tiene, porque como bien decía, yo creo que muchas veces al ser una institución tan cercana, toda la ciudadanía entiende que tiene que pedirlo todo al ayuntamiento cuando a lo mejor pues no es competencia suya, ¿no? Y pues otra institución la que debería de atender esa necesidad o esa situación que tiene una familia, una persona, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy interesante y claro, al final las competencias se pagan con el presupuesto, es decir, que garantizar que un ayuntamiento tenga un buen funcionamiento y atienda sus competencias, pues depende de cuál es su presupuesto y cómo lo destina, cómo lo distribuye, y ahí es donde pues plataformas como Córdoba Solidaria reclamamos pues que con ese presupuesto se atiendan cuestiones sociales, cuestiones medioambientales, cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la gente, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y ahí nos hemos afanado, ¿no? Durante todos estos años para que eso sea así, ¿no? Para que el presupuesto social, ¿no? Digamos, pues sea de relevancia en el presupuesto municipal y se atienda a las necesidades de los cordobeses y las cordobesas, ¿no? Oye, David, hombre, conociendo el volumen económico del que estamos hablando, es verdad que ya ahí ya se marca una notable diferencia entre la economía de mi casa o de la tuya y la economía de un ayuntamiento, ¿no? O sea, que creo sería 300 y pico millones de euros. Pero conozcamos un poco mejor, cuando estamos hablando de un ayuntamiento, no solamente estamos hablando de lo que conocemos como la casa matriz, ¿no? La casa de capitulares, ¿no? Que es donde identificamos, capitulares, Gran Capitán, ¿no? Que hay espacios, sino que además de el propio ayuntamiento existen un volumen de empresas. Eso es un valor más añadido, ¿no? O sea, que eso aumenta también más el presupuesto. Efectivamente, además que muchos de los servicios que presta el ayuntamiento, no solamente de forma directa, sino a través de su organismo autónomo o empresas mercantiles, están en nuestra vida cotidiana. Es decir, todas y todos hemos cogido el autobús, lo cogemos diariamente, con una empresa municipal que se llama Ocorsa. Todo el mundo tenemos agua en nuestras casas porque nos la facilita Emaxa, que es otra empresa municipal dependiente del ayuntamiento, vinculada al ayuntamiento. También Sadeco, que nos recoge los residuos que generamos en casa, es otra empresa municipal. Y por tanto, todas esas empresas gestionan un presupuesto y están muy presentes en nuestra vida cotidiana. También en el ámbito de la cultura, ¿no? Está el IMAE, ¿no? El Instituto Municipal de Artes Escénicas, que gestiona pues el Gran Teatro y otros teatros municipales.
y está muy presente en la cultura de la ciudad. Por tanto, como digo, la inversión que se haga y el gasto que se haga en ese tipo de instituciones, incluido también el ayuntamiento de forma directa, pues influye mucho en nuestras vidas, ¿no? Sí, porque además estoy leyendo aquí, mira, el consorcio de la orquesta, la gerencia de urbanismo, el Instituto de Deportes, el de Desarrollo Económico y Empleo, el de Medio Ambiente, el de Turismo, aparte de lo que has dicho ya con Vincorsa, Cecosan, o sea, toda esa panoplia de empresas y sociedades mercantiles, que son tipologías administrativas de organización, ¿no? Uh-huh. Todo eso depende del ayuntamiento, ¿no? Efectivamente. ¿Y su presupuesto? Si son empresas mercantiles, generan ingresos propios. Por ejemplo, Aucorsa, ¿no?, cobra una tarifa por utilizar su servicio a todos los usuarios y ahí recibe ingresos, ¿no? Pero fundamentalmente también todas esas empresas, y organismos autónomos, excepto alguna, ¿no?, que tiene un superávit considerable, ¿no?, como puede ser Sadeco, como puede ser Emaxa, pues reciben también transferencias del propio ayuntamiento, transferencias de dinero porque son deficitarias por el servicio que prestan, ¿no? Por ejemplo, Aucorsa, para poder prestar servicio a toda la ciudadanía a un precio asequible y llegar a barriadas periféricas y demás, pues requiere de que el ayuntamiento, para garantizar ese derecho a poder moverse por la ciudad, a toda la ciudadanía que vive en nuestra ciudad, pues necesita transferencia de crédito por parte del ayuntamiento, es decir, del propio presupuesto del ayuntamiento se hacen transferencias tanto a los organismos autónomos como a las propias empresas mercantiles para que puedan seguir prestando esos servicios. O sea que si no entiendo mal, me estás diciendo que aunque yo pague un billete de Aucorsa, de la empresa municipal de autobuses, yo con eso estoy pagando una parte del costo del servicio, que no estoy pagando el servicio completo. Efectivamente, no estás pagando el servicio completo, vale, sino que el ayuntamiento, pues para poder, como digo, facilitar el acceso al transporte público a toda la ciudadanía, pues tiene que compensar ese déficit que tiene esa empresa para eso, como digo, garantizar ese derecho, porque si solamente dependiera de sus ingresos, pues posiblemente Aucorsa tuviera que eliminar líneas que le son deficitarias, ¿no? Porque o no hay suficientes usuarios que acceden a ella o que la utilizan, o entonces claro, es que no vive la misma cantidad de gente en Fátima que que en Alcolea, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, ¿no? Y pues mucho más costoso llevar un autobús a Alcolea o a Trasierra o a Villarrubia que llevarlo a Fátima o a Levante, pero ¿no? También son ciudadanos, ¿no? Y también... Efectivamente, o sea, también son ciudadanos de Córdoba que tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano de Fátima, del polígono Guadalquivir o de Ciudad Jardín a tener transporte público. Que no nos escuche, por favor, ahora mismo nadie de Santa Cruz, porque hemos puesto el ejemplo que hierve en Santa Cruz, de que como barriada que es también de la ciudad, que carece de transporte público. Pues deberían de reclamar ese derecho de poder acceder al transporte como lo hace cualquier ciudadano de Córdoba, porque es un servicio básico, ¿no? Pues tenemos amigos que no sulfuréis porque esto es simplemente, estamos intentando hacer análisis de la realidad, no entramos a valorar, ¿eh? Bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de ponernos en contacto. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal, Enrique? Ay, aquí estoy. Me caché la mano. Llevo un ratito escuchando, otra cosa es que no... Ya lo sé, es que hemos tenido algún problema de carácter técnico, ha surgido... Misterio insondable de la informática. Ay, señor de mi alma, con lo bien que funcionábamos con los 2 vasos de yogur y la cuerda que... Pero bueno, los avances. Bueno, de todas maneras iba a ser un poco complicado, Fernando, porque Fernando nos acompaña desde Jerez, ¿no? Sí. Bueno, pues como decía en la presentación, que se nos ha quedado ahí un poquito falseada por el directo, Fernando Ojedo Gago, que además los que te quieren te llaman Dito. Sí, mira tú, no sabía yo que... Sí, hombre, no sí, porque sí. Me lo ha dicho... Los amigos... Sí. Haciendo más por Dito que casi que por Fernando, ¿eh? Pero es que me lo ha dicho un amigo, un pajarito, ¿sabes? Me lo ha dicho. Me imagino. Ya te has imaginado tú quién es, ¿no? Sí. Bueno, decía que Fernando es economista jubilado, que en la actualidad es miembro del Grupo Municipal Ampliado de Ganemos Jerez y asesora en materia presupuestaria al Grupo Municipal. No me equivoco, ¿no? Bueno, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos, que no es poco, eso es. Bueno.
Bueno, pues estábamos iniciando la conversación en torno a desentrañar exactamente qué es el presupuesto, ¿no? Porque cuando hablamos hay conceptos que muchas veces creemos saber de ellos más de lo que en realidad sabemos, ¿no? Y bueno, no sé si, como nos has oído, no sé si compartes lo que hemos ido comentando hasta ahora, por no repetirnos, Sí, ¿no? pero pero a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que yo creo que sabemos más de lo que parece o de lo que nos creemos. Lo que pasa es que se suele utilizar una terminología a niveles económicos que nos echa para atrás, cuando en realidad explicado de otra manera o contado de otra manera las cosas son mucho más fáciles y entendibles. Yo he estado escuchando un poquillo. Hasta lo que habéis hablado ahora, a mí me gustaría precisar un par de cosas. Venga. Para mí el presupuesto en un ayuntamiento, en una entidad local, es mucho más importante, si no lo más importante, que tiene que hacer un ayuntamiento, porque mucho más que una obligación legal, mucho más que un ejercicio numérico, mucho más, es un compromiso político. Es decir, lo que el ayuntamiento hace de cara a un año es qué necesidades tengo que cubrir y cómo las voy a cubrir, de qué manera las voy a cubrir. Entonces, se compromete ante la ciudadanía a resolver un determinado tipo de necesidades que tiene el municipio, tiene la ciudad, con unos determinados recursos que tenemos también todos los ciudadanos, que tiene el ayuntamiento. Por lo tanto, es la forma en la que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, en este caso el pleno, que es la responsabilidad del pleno, decide cómo resolver esas necesidades que tiene un municipio. Y es un compromiso, y ojo a esto, porque que no nos dé miedo, político, porque en un presupuesto se manifiesta la ideología política, las intenciones políticas, muchísimo más que en otras palabras, que en otras frases. ¿Por qué? Porque estamos viendo dónde se utilizan los dineros para resolver qué necesidades y cuáles no. Esto por un lado. Por lo tanto es muy importante. Y he estado escuchando también al compañero David, y ahora voy a dar un dato numérico, porque es mucho más importante todavía. Me imagino que habéis tenido un traspapelo de números, pero por lo que yo veo en mis datos, el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba es muchísimo mayor de lo que habéis expresado. El Ayuntamiento solo el Ayuntamiento, tiene un presupuesto de más de 333 millones de euros para el año 2022. Si a eso le añadimos los 55 millones de euros de los organismos autónomos y los 163 millones de euros, 164 de las sociedades mercantiles, nos estamos situando en que el Ayuntamiento de Córdoba mueve para atender las necesidades del municipio, pues del orden de los 500 y pico millones de euros, 540 millones de euros, que no está nada mal. Luego eso, con una serie de ajustes, cuando se hace el presupuesto consolidado y tal, pues se reducen a 557, porque hay transferencias del ayuntamiento que van a algunos de los organismos autónomos o que van a algunas de las empresas, pero al final estamos hablando de una cantidad aún mayor de la que habíamos comentado antes. Estamos hablando de 450, 60 millones de euros como mínimo para resolver las necesidades en un año de la ciudad del municipio de Córdoba. Oye, cortarme cuando queráis. Sí, no, digo que esto complejiza, yo no tengo ningún problema, No te preocupes, Fernando, que digo que esto complejiza mucho más la racionalidad de cómo se gasta el dinero, ¿no? Porque tendrá que tener muchas cotas que tendrán que ir cubriéndose en el desarrollo del gasto, ¿no? Claro, del ingreso, ¿no? Como casi todo en la economía, es un ejercicio de elección, es decir, ¿qué necesidades resuelvo? Y con los recursos que tengo, porque no tengo todos los recursos que quiero, tengo muchos o pocos, pero limitados, y tengo que elegir con eso a qué necesidades le doy prioridades. Hay una cosa de la que no se habla mucho en los presupuestos. Voy a comentar un par de cuestiones. La primera es la ejecución. O sea, para mí, la ejecución es más importante, y el seguimiento, y la lectura, y la vigilancia, en el buen sentido de la palabra, de la ejecución es más importante que el hecho del presupuesto, siendo ya el presupuesto importante. ¿Por qué? Porque la ejecución es lo que me va a decir en qué me estoy gastando el dinero y cómo me lo estoy gastando. Y si me lo estoy gastando bien. O sea, lo importante de la ejecución, a través de los datos que nos dan las ejecuciones presupuestarias, es, ¿me estoy gastando lo que me dije que me iba a gastar? ¿Sí o no? ¿10 o 5 o 12? ¿Me lo estoy gastando en lo que dije que me lo iba a gastar? Pues en comprar árboles o en, no sé, o en más alumbrado, ¿vale? Fernando, perdona. Y luego, ¿me lo estoy gastando bien? Los 10 millones, sí, por ejemplo, que me dije que me lo iba a gastar en plantar más árboles, ¿me lo estoy gastando bien? ¿O resulta que los árboles
churros, se espachurran a la primera de cambio, no los estoy plantando. Luego, tan importante o más que el presupuesto es el ejercicio de ver y de seguir la ejecución presupuestaria, porque es lo que nos va diciendo cómo se van resolviendo esas necesidades. Eso por un lado. De ahí que los ayuntamientos, yo no sé el vuestro, me imagino que un poco también, en general, tengan tanta reticencia a tener una información actualizada de los presupuestos y de las ejecuciones presupuestarias en los portales de transparencia. Y doy dos ejemplos. Voy a hablar del mío, no sé el vuestro. Digo de aquí de Jerez. Tardan muchísimo tiempo en poner las ejecuciones presupuestarias. Es decir, todavía no... A lo largo del año 22 solamente han informado en la página de transparencia de 2 golpes de ejecuciones presupuestarias. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos a marzo y todavía no sabemos cómo se ha ejecutado el presupuesto del año 2022. Eso por un lado. Y por otro lado, en vez de ponerlo en un formato asequible, fácil de ver, agradable por la gente, agradable para la vista y para el tratamiento, por ejemplo, en hojas Excel, que es una cosa que hoy maneja todo el mundo, por resulta que lo ponen en PDF, con lo cual los datos no se pueden tratar y además es un engorro verlo que no vea. ¿No? Entonces, por eso digo, más importante o tan importante como el presupuesto en sí es vigilar, controlar, mirar la ejecución presupuestaria. Tú estás planteando, sí, y además voy a pedirle también, David, tú siéntete en plena libertad de... Fernando me ha dicho que es promiscuo verbal, con lo cual le podemos cortar sin Cuando ningún veráis. problema, ¿no? Bueno, pues eso, estamos en confianza y entre amigos y vamos a poder intentarlo. O sea, porque a cada cosa que vamos a ir sacando, van a ir saliendo como hilos de todo ello. Porque tú estás hablando de que el presupuesto... como yo lo voy a seguir referenciando en cuanto a lo que yo me gasto en mi casa. Yo puedo comer hamburguesas a diario o hacer una dieta equilibrada para mantener una salud equilibrada en mi núcleo familiar. Y del mismo modo puedo gastármelo todo en los 10 primeros días del mes y pasar hambre los otros 20 o en fin, que quiero decir que es interesante que no haya asepsia ni en la redacción del presupuesto. No son asépticos los presupuestos y por supuesto tienen una carga intencional muy clara y sobre todo y posteriormente que luego una cosa es decir en qué voy a gastar y otra cosa es en la que finalmente gasto. Porque ¿Cómo me lo gasto? Porque no tiene por qué, o sea, no tiene por qué ser eso palabra de Dios, ¿no? Como se decía en el dicho, ¿no? O sea, hay ciertos controles, ¿no? Uno de los controles de la intervención de los interventores, que es un cuerpo independientemente de los órganos de gobierno de las entidades locales, es precisamente esa, fiscalizar el gasto y hacer que el dinero se utilice en lo que se ha dicho que se va a utilizar. Pero siguiendo el ejemplo familiar, doméstico que tú has puesto, yo me puedo gastar 1.000 euros al mes en comida, ¿vale? Y es verdad, es comida, sí, pero que 1.000 bolsas de papas fritas, o he comprado lechuga, he comprado leche, he comprado verdura, he comprado garbanzo, he comprado carne, ¿verdad? Hay que fiscalizar no solamente si me gasto lo que dije que me iba a gastar y en qué, sino la calidad de ese gasto, porque no es igual tener una alimentación equilibrada y distribuida que comer todo un mes papas fritas y cerveza, que me gustan las dos cosas mucho, por cierto. Sí, a todos nos gustan las campañas de publicidad, aunque luego si detrás de la campaña de publicidad hay cosas de verdad que se hayan hecho o que se sustancien finalmente, pues mejor que mejor. David, cuando hablamos de lo que está contando Fernando, ¿a vosotros se os ha planteado cuando intentabais escrutar el presupuesto el conocer finalmente, o sea, esto de la transparencia, ¿no? ¿Cómo habéis vivido vosotros cuando desde Córdoba Solidaria tratabais el tema de los presupuestos, los niveles de transparencia de la ejecución presupuestaria? Bueno, nosotros los niveles de ejecución cuando trabajamos en Córdoba Solidaria, pues lo que observábamos era el presupuesto municipal para políticas de cooperación y solidaridad. Y ahí sí que había información más directa, evidentemente no para toda la ciudadanía, sino para los órganos de participación ciudadana, que era donde pues se escrutaba un poco la gestión de gobierno. Y sí que se nos facilitaba esa información, pero evidentemente, como digo, a cuentagotas, que ahí coincido plenamente con Fernando, en que era información que se daba con cuentagotas, que se daba, bueno, pues cuando el ejercicio económico estaba ya muy avanzado y en muchas ocasiones, bueno, pues incluso años posteriores, cuando ya el presupuesto de cooperación no se podía ejecutar.
Es decir, a posteriori se nos da un balance de cuál ha sido el presupuesto, pero ya sin capacidad de maniobra para poder destinar ese compromiso, como decía Fernando, del presupuesto para políticas de solidaridad, que se reducía en algunos años pues significativamente, ¿no? Porque no se habían ejecutado algunas de las partidas que se habían comprometido con, pues en este caso con los órganos de participación ciudadana y respondiendo en este caso al plan de cooperación y solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Entonces, ahí, como digo, coincido plenamente con Fernando en que efectivamente el seguimiento de la ejecución presupuestaria es algo muy importante, porque en muchas ocasiones del compromiso a la ejecución hay mucha distancia y en muchas ocasiones los ayuntamientos se vanaglorian, ¿no?, de tener un presupuesto pues posiblemente muy comprometido con determinadas causas que luego al final no se acaba de ejecutar y por tanto el compromiso no era tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí desde la ciudadanía, incluso de los propios ayuntamientos, los próximos gestores y gobiernos, pues deberían de hacer un esfuerzo mayor tanto por ejecutar esos compromisos, sobre todo desde mi punto de vista cuando son compromisos de carácter social, y pues dar muchísimas más cuentas de lo que se hace y lo que no se hace y sobre todo pues ser valiente y riguroso e ir informando con transparencia, que además hoy a través de cualquier medio, ¿no?, tecnológico se puede dar información sin ningún problema y hacerla accesible a cualquiera, que se dé esa información, ¿no? Pero como dice Fernando, ¿no?, el que tiene mucha más experiencia en este ámbito, pues no son los gobiernos lo mismo, todo lo transparentes que quisiéramos los ciudadanos, pero con toda la intencionalidad, ¿no?, que yo creo que es lo que he dicho, ¿no?, que muchas veces la ejecución del presupuesto los pone en evidencia. Vale. En pincelada breve, para que sepamos de dónde se nutre los ingresos del ayuntamiento. Fernando, ¿qué me diría? Sí, en Córdoba. Sí, bueno, en Córdoba en general, ¿no? En general, las corporaciones locales creo que tienen un patrón de ingresos más o menos estándares, ¿no? Sí tienen una manera, digamos, de clasificarla estándar, ¿no? Pero depende mucho también de la situación, llamémoslo económico-financiera de cada ayuntamiento. Por lo poco que he podido ver, la de Córdoba no está mal, está bastante bien comparada con la de mi municipio, que la verdad que estamos hecho polvo a niveles de deuda y de otras historias. Pero vamos, sí, no, pero yo me refería, perdona Fernando, sí, me refería a cuáles son los ingresos que nutren el presupuesto, ¿no? Sí, vamos a ver. Los ingresos, por lo que yo veo de Córdoba, fundamentalmente, y no voy a entrar en principio en cuestiones técnicas, hablar de impuestos indirectos, directos y otras historias. No, por sí. No, quiero decir, se nutre fundamentalmente de los impuestos de los ciudadanos, de los impuestos y de los gastos que hacen los ciudadanos, sean directos o indirectos estos impuestos, y provengan del Estado o provengan de la recaudación de los propios ayuntamientos, ¿no? O sea, el ayuntamiento cobra una serie de impuestos a los ciudadanos, que si el IBI, que si, no sé, impuestos indirectos, lo que se llama impuestos directos, ¿no? Licencias de obra y tal. Y otros recibe impuestos y transferencias del Estado por las competencias que tiene delegadas, y por otro lado el ayuntamiento cobra tasas por determinado servicio que presta a los ciudadanos, ¿no? Que si pagamos el agua, que si pagamos el alcantarillado, los vados, las multas que nos... etcétera, ¿no? Entonces, fundamentalmente, los ingresos del ayuntamiento, primero, que no se lo regala nadie, no nos lo regala nadie a los ciudadanos, proviene de los impuestos de los ciudadanos, que pagamos directa, indirectamente, y por el Estado o a través de los propios ayuntamientos, y luego de los servicios que al ayuntamiento apuesta. Luego a otros niveles, pero pesan muchísimo menos en la importancia que tienen estos ingresos, pues están los ingresos patrimoniales, que cosas que el ayuntamiento venda, terrenos, edificios, tal, préstamos que el ayuntamiento pida, transferencias, pero fundamentalmente de los impuestos y de las transferencias del Estado. Vale, bueno. Yo no sé ahora mismo en Jerez cómo estáis, ¿no? Pero en Córdoba ahora mismo los presupuestos dicen que están prorrogados. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa? Cuando un presupuesto se prorroga, ¿eso es algo bueno? ¿Es algo malo? Muy bueno no es. No es. Pero
tampoco es especialmente malo, vamos a ver. Un presupuesto prorrogado lo que significa es que por las razones que fueran, fundamentalmente, ahora es porque como hay elecciones este año, pues los gobiernos no se atreven a hacer un presupuesto con la excusa de que va a haber elecciones municipales a mitad de año. Pero bueno, normalmente suele ser porque no han pactado, no se han puesto de acuerdo las distintas fuerzas políticas para darle el visto bueno al presupuesto, que tiene que aprobar el Pleno, ¿vale? Normalmente suele ser por eso, porque no se han puesto de acuerdo. No son capaces de ponerse de acuerdo en cómo resolver necesidades. Entonces, cuando no hay un presupuesto, por ejemplo, para el año 2023, lo que hace es que el 1 de enero del 2023 inmediatamente entra en vigor el de 2022. Se repite el presupuesto del 2022. ¿Por qué no es del todo bueno? Porque no hay ese compromiso, no hay ese acuerdo, no hay ese ejercicio de decir qué necesidades voy a tener en el 2023 y cuáles quiero resolver y cómo las quiero resolver. No hay ejercicio, sino simplemente se traspasa una situación del 2022 al 2023, que puede ser parecida más o menos, pero probablemente no va a ser muy igual. El ejemplo radical en este sentido fue cuando lo del COVID en el 2020. O sea, prorrogar el presupuesto del 2020 para el 2021 no tenía sentido. La situación del 21 no tuvo ni tenía nada que ver con lo del 20. Entonces, en principio, no pasa nada. No es súper grave, pero tampoco es bueno. Y luego pasa otra cosa. Hay una serie de cosas presupuestadas, de gastos, que se hayan usado en el año, vamos a poner por ejemplo en el 2022, que se han finalizado en el 2022, que no se pueden repetir en el 2023. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Hago determinar gasto en el 2022 que solamente voy a hacer ese año y yo eso no lo puedo repetir Fernando, pero digo que ¿qué pasa con ese dinero entonces? Con el dinero que... ¿Con qué dinero? Pues con el dinero que se presupuestó en el 22, que se gastó en el 22 y que ya no tiene sustancia tenerlo en esa partida. ¿Se puede financiar otra cosa distinta? No, el presupuesto se repite. Puede haber hay una serie de mecanismos, sería lioso explicarlo ahora, de modificaciones presupuestarias, tanto en un presupuesto en vigor como en un presupuesto prorrogado, pero está muchísimo más limitado en un prorrogado, que puede hacer determinar modificaciones presupuestarias para hacerlo de otra manera. Pero ya te digo, está muy limitado, son cosas muy específicas el dinero no pasa nada, me invento. Si el presupuesto de 2023 está prorrogado en Córdoba del 2022, pues resulta que el ayuntamiento dispone en principio, porque no valen las modificaciones que se hicieron en el 2022, los presupuestos iniciales, o sea, las partidas de crédito iniciales, 333 millones. Pues yo digo que me voy a gastar 333 millones. Y es lo mismo que dije en el año 2022. Es lo mismo, salvo estas cosas que te he dicho antes, que no puedo revertir las inversiones, no puedo gastar cosas en el 2023 de cosas que se han acabado de gastar en el 2022, al personal lo tengo que pagar, la luz la tengo que pagar, los servicios los tengo que seguir prestando, las transferencias a las empresas municipales para que den servicios las tengo que seguir dando. Entonces no hay problemas de dinero, digamos, sino simplemente es que es un presupuesto descafeinado, en el sentido de que no está reflejando, o puede que no refleje bien, la realidad, las necesidades del municipio que quiero atender para el 2023. Es como si me pongo la misma ropa que me puse el año pasado, pues a lo mejor me queda bien, pero lo mismo me queda grande o me queda corta. Me ha engordado una mijita, ¿no? Claro. Sí. Oye, y otro asunto que a mí personalmente me llama muchísimo la atención es, primero, que definamos qué son los remanentes del presupuesto. Y dónde van a parar esos dineros. Definamos el remanente y definamos o aclaremos dónde se pueden gastar esos dineros y qué pasa si no se gastan. Vamos a ver, remanente. Ahí yo os voy a pedir mucha concreción, porque a mí se me está haciendo muy rápido todo esto, ¿no? He claudicado con el tema musical que teníamos pendiente para poder poner una transición y nos lo vamos a comer porque estamos a escasos 5 minutos del final, y me da un mal rollo el no poder abordar todas las cosas que quiero, pero bueno, por lo menos que telegráficamente expliquemos esta parte, que es muy ilustrativa. Vale, vamos a ver. Un remanente de crédito, en líneas generales, dinero que dije que me iba a gastar en una cosa y al final no me lo he gastado. Me he gastado menos, ¿de acuerdo? Vale.
dije que iba, me invento otra vez, como ejemplo, a gastarme 10 millones en limpiar la calle y nada más que me he gastado 9, bueno, pues me sobra 1, ¿de acuerdo? Bien, ¿esto qué significa? Los ayuntamientos muchas veces, es que esto es importante, perdona que me enrolle, se jactan de, hoy me ha sobrado dinero, tengo un superávit presupuestario. Sí, pero eso no quiere decir que esté bien, porque a ver si por ahorrar dinero, por tener beneficios, digamos, ha dejado sin resolver necesidades que son importantes y que eran importantes para las personas. Luego no me vale con que haya beneficio o superávit o remanente en un presupuesto. Bien, los remanentes que van sobrando, lo que va sobrando de las distintas partidas de gastos, van a conformar lo que se llama el remanente de tesorería. Es decir, oye, pues resulta que entre lo que hemos ingresado y lo que hemos gastado y lo que no me he gastado y lo que he gastado de menos, pues resulta que me han sobrado, por llamarlo de alguna manera, del año pasado, X dinero, 30.000. Veo aquí en algunos datos que del 20 y del 21 hubo resultados presupuestarios de 33 millones de euros y 22 millones de euros, y eso es lo que están determinados ajustes contables y técnicos conforman el remanente de tesorería, es decir, dinero que tengo disponible. ¿Para qué? Pues está obligado por ley que ese remanente de tesorería, si lo quiero llevar al año siguiente o lo tengo que llevar vía inversiones o para pagar deudas que tenga. No puedo usar ese dinero para lo que me dé la gana, tengo que dedicarlo a inversiones en la ciudad, o sea, comprar árboles, o arreglar asfaltado, o construir un edificio para determinado barrio, para determinada asociación. Eso es inversión, o sea, a inversiones o a quitarme deuda que tenga. A ver, vamos a ver una cosa. David, que quería... Sí, no, yo quería traer aquí, Fernando, una polémica que no sé si recuerdas que hubo hace unos años cuando Manuela Carmena gobernaba en el Ayuntamiento de Madrid, que el concejal Sánchez Mato, que era concejal de Hacienda y que pues reclamó que ese remanente, ¿no?, ese superávit que estaban teniendo año tras año, se pudiera destinar a necesidades sociales, ¿no?, a otro tipo de inversiones o de gastos que no eran netamente inversiones socialmente sostenibles, no financieramente sostenibles, ni a pagar la deuda a los bancos cuando ya se estaba satisfaciendo, digamos, las obligaciones, ¿no?, ante obligaciones financieras. No sé, ¿qué te parece que se limite tanto a los ayuntamientos para que, pues si están haciendo una buena gestión y teniendo superávit, pues que también puedan, pues con esos recursos, atender también al año siguiente las necesidades que puedan presentarse por parte de sus ciudadanos, ¿no? Pues me parece justo, conveniente y necesario, tú lo has explicado claramente, ¿no? Lo que pasa es que se fueron unos contextos cuando la famosa ley Montoro, aquello de que lo primero que había era pagar las deudas, que se consideraba la administración pública en su conjunto y no se hacían excepciones de ayuntamientos como el de Madrid y tal, y luego está también la cuestión política, es decir, un determinado, en este caso, gobierno del PP no le va a hacer la vida fácil al Ayuntamiento de Madrid con Carmena y con Sánchez Mato de Izquierda Unida y de Unidad Podemos. Entonces, sí, me parece absolutamente lógico lo que tú dices. De eso ya se han hecho algunas concesiones, llamémoslo así, desde que se fue Montoro y con esto del COVID y tal, de ser flexibles y de hacer variaciones en el tema de la contención del gasto, del techo de gasto, de la estabilidad financiera. Se han hecho algunas concesiones y hoy con los ayuntamientos es muchísimo más flexible en este sentido que se era en la época de Montoro. Bueno, eso quiere decir entonces que aquella faja, por decirlo de alguna manera gráfica, que supuso la ley Montoro, ¿se ha derogado? No, enteramente no está derogada. No. O sea, enteramente está derogada en parte, por lo que yo entiendo, que yo no soy experto en leyes, ni en economía tampoco, pero bueno. Bueno. Sí. Quiero decir que enteramente no está derogada, es como si hubiera una excepción, digamos, o una serie de modificaciones, pero enteramente no está derogada. El ejemplo límite que pongo en este sentido, el artículo 55 de la Constitución, eso de que primero hay que pagar las deudas, eso no está cambiado, O sea, eso sigue ahí. Lo para que se hace, digamos, se hace la vista más gorda en distintos ámbitos. Vale. Madre mía, es que hay que recordar que modificamos nada menos que la Constitución, para... Y además con premeditación, nocturnidad y alevosía. Sí. Esa es una explicación. Hay que ver las cosas del comer, cómo
cómo pasamos como si fuera de puntilla. Esto ya está hecho. ¡Pum! Y dices, ¿qué es lo que está hecho? Porque yo creo que la inmensa mayoría de los que nos escuchan, nunca tuvimos conciencia de qué es lo que hacían cuando modificaban la Constitución. Muy poco, y se habló muy poco. Sí. Pasa como con los temas económicos y los presupuestos de esto que estamos hablando de los ayuntamientos. Lo visten de un lenguaje súper complicado, lo hacen con oscuridad, no son transparentes, precisamente para que la gente no nos enteremos de cómo se resuelven las necesidades o de cómo no se resuelven. Claro, pero cuando vosotros estáis contándonos estas cosas que nos estáis diciendo, de la forma, además, de cómo nos las estáis explicando, yo sí me estoy enterando. Y creo que la gente, yo creo que la gente no somos tan lerdos, ¿no? No, por eso digo, lo dije al principio. Podemos no tener instrucción sobre cosas, pero sobre las que luego inteligencia, todo el mundo tiene la mínima básica para entender que cuando tengo hambre necesito un alimento y cuando tengo sed necesito una bebida, ¿no? Pues esto es el ABC, ¿no? De cómo debería de seguir tratándose a la gente en cuanto al carácter de la información, ¿no? Yo recuerdo que había una herramienta didáctica aquí en el Ayuntamiento de Córdoba hace muchísimos años. Yo no sé si allí en Jerez, Fernando, esa herramienta, ¿no?, de gestión pública la habéis aplicado en algún momento, que fueron los presupuestos participativos, que ahí se explicaba a la gente de dónde venían los ingresos, la gente decidía cuál iba a ser el gasto o la prioridad del gasto de determinadas competencias municipales, y yo creo que era un espacio en el que la ciudadanía, que bueno, pues voluntariamente participábamos en ese proceso, nos enterábamos de todo esto. O sea que yo creo que los ayuntamientos también tienen herramientas para contarnos qué es el presupuesto, a qué se dedica y a qué no se dedica, de una forma fácil. Incluso si hay un espacio en el que se le da voz a la ciudadanía, se le dice, bueno, qué quieren priorizar en estos ámbitos de gestión pública, yo creo que es una herramienta que a mí personalmente me encantaría que se recuperara, ¿no? Que los ciudadanos pudiéramos incidir directamente en qué se gastan determinadas partidas, o cómo se gestionan o priorizan determinadas políticas. Yo creo que eso, un poco a colación de lo que decías, ¿no?, de que la ciudadanía nos enteremos un poco más de cómo se ingresa el dinero y de cómo se gasta. Sí, y lo que cuestan las cosas y eso, sí. Compañero. Mira, aquí en Jerez eso se hizo hace muchísimo tiempo. Hablando de 15, 20 años por lo menos. Sí, pero bueno. Actualmente lo más reciente que conozco, y al hilo de lo que tú decías de que hoy en día hay herramientas, en esta legislatura creo que no, porque ha gobernado todo en Coruña, pero en la anterior legislatura, que gobernó Marea Atlántica, dentro de todo el tema municipalista, tenían una herramienta, y de eso tiene que andar dando por ahí la página web, preciosa de presupuesto participativo, O sea, era una aplicación informática que cada persona podía decir y podía ver cuánto costaba un banco, cuánto costaba un metro de acerado, y eso proponían cuestiones de inversión al Ayuntamiento de Coruña, y hubo una experiencia chulísima que tuve oportunidad de conocer. Es decir, si se quiere, se puede. Hoy en día, si se quiere, con las herramientas que hay hoy, se puede hacer perfectamente. Bueno, vamos a ver, chicos, que mi técnico me está diciendo que vamos ya pasados de rosca. Que cortemos rollo. Os voy a pedir, si sois capaces, que dediquemos el último minuto a hacer la pregunta del millón, porque en esta secuencia de que os hemos contado que en Paradigma Radio vamos a hacer esta serie de programas, estamos intentando a ver si somos capaces incluso de organizar un debate electoral con los candidatos, y habíamos pensado en la posibilidad de que las personas que estáis interviniendo nos facilitarais qué le preguntaríais al candidato o la candidata. Bueno, hoy estamos hablando de presupuesto, bueno, pues en base a esta conversación, si fuerais iluminados por un halo místico, para que me trasladéis esa pregunta que yo gentilmente y con gustoso cariño trasladaría a los y las candidatas a ser alcalde o alcaldesa de esta ciudad.
sé que es un poco un robado, no hay problema tampoco, si os veis comprometidos, os puedo dejar unos días y cuando vayamos avanzando iremos haciendo acopio de todas estas propuestas que nos vayáis haciendo las personas, los tertulianos que estáis participando, pues para compilarlas y hacérselas llegar a los candidatos. Bueno, por mi parte, yo creo que al venir de Córdoba Solidaria la pregunta es obligatoria. Yo le preguntaría a los candidatos si, respondiendo al plan municipal de Paz y Solidaridad, van a destinar el 0,7% del presupuesto consolidado del ayuntamiento a estas políticas. Del consolidado. Del consolidado, que eso es lo que pone el plan municipal de Paz y Solidaridad. Tú preguntas ya a la mayor, ¿no? Claro. Sí, no, es lo que pone en el plan municipal, o sea vale, vale. Y casi nunca, excepto creo que en un ejercicio se consiguió, pero casi nunca ese compromiso se ha materializado, o sea que sería mi pregunta. Ahí queda, pregunta de oro. Fernando, tú que estás lejos, puede ser incluso hasta borde si quieres, porque como no te conoce nadie... No tengo ni dos cuantas, Enrique, no tengo ni dos cuantas. Mira, yo por ser un poco coherente con lo que hemos estado hablando antes, yo le preguntaría al candidato, a los candidatos, si piensan poner en práctica la necesaria transparencia en el tema presupuestario en cuanto a participación de los ciudadanos, y para que haya participación, pues resulta que la portal de transparencia debe ser cómodo, eficaz, clarito y tal. Y otra historia, si van a publicar los datos actualizados y de las ejecuciones presupuestarias, tampoco hace falta que lo hagan cada mes, pero cada 2 meses, en aras de lo que decía David, de ir haciendo el seguimiento, si es verdad que se están gastando lo que se están gastando, pues yo le preguntaría sobre el tema de la transparencia, es decir, vaya a colgar los presupuestos, vaya a hacer que la gente participe, vaya a tener los datos utilizados, vaya a publicar las ejecuciones presupuestarias de una forma rápida y clarita que la gente lo entienda. Yo le preguntaría eso. Claro como el agua, dos preguntas blancas, que no son pecaminosas y que además, bueno, pueden ser respondidas casi con monosílabos, ¿no? Por sí o por no. Efectivamente. Y que no digan que no se puede, que se puede, se puede. Sí se puede. Ah, qué arte más grande. Oye, la verdad es que me da mucho placer terminar una tertulia sobre presupuestos riéndonos, ¿no? Porque, hombre, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, bueno, claro. Está bien, ¿no? ¿Por qué no? Ay, qué leche. Bueno. Fernando Ojedo Gago, Dito. Sí. Enormemente gratificado por tu compañía, por tu capacidad de resumir lo abstracto, de hacerlo inteligible. Porque, oye, personas así nos hacen mucha falta para desentrañar lo que nos quieren hacer tan complejo. Es como el lenguaje médico o el lenguaje jurídico, ¿no? Hablan de las cosas de la gente y de la vida y las camuflan en atmósferas oscuras para que no sepamos de lo que hablan, ¿no? Exactamente. Pues Fernando... Yo por mi parte nada, de gracias nada. Sí, hombre. Gracias a vosotros por compartir esta historia, encantado de vivir esta experiencia y oye, para lo que queráis, colaborar en lo que queráis, explicar lo que queráis, cuando queráis, donde queráis. Ole, ese tío más grande, me cacho la más. Dito, venga. Un abrazo muy grande a ti y a los compañeros y las compañeras de Jerez. Y para ahí también, David, encantado de conocerte, de compartir esto contigo. Igualmente. David, y tú, a ti también, muchísimas gracias, hombre, porque casi que te hemos atracado casi en la vía pública, por decirlo de alguna manera, pasabas por aquí, te hemos tirado casi de la oreja. Gracias, hombre, por tu accesibilidad. Felicidades nuevamente por ese premio, porque yo creo que ese premio además es un premio colegiado, ¿no? Es un premio que habla mucho y bien de lo que personas como tú y contigo se está haciendo en esta ciudad, en la capacidad de reflexión y de proyección de la economía social. Y bueno, que nos seguimos viendo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a ti, Fernando, otro abrazo. Y bueno, pues con esto terminamos. Hoy nos hemos pasado unos minutillos. Es verdad que hemos tenido un pequeñín incidente que hemos logrado resolver de las manos diestras de nuestro técnico Carlos Serrano, y nos volvemos a ver el próximo jueves
con nuevas entrevistas, con nuevas situaciones, con nuevas realidades que merecen ser contadas. Y en el tercer programa de la serie sobre las elecciones municipales le daremos la bienvenida a Herminio Trigo Aguilar, que fue alcalde de nuestra ciudad en más de una ocasión, y con él vamos a compartir pues el conocimiento del crecimiento de esta ciudad, desde que se llegan a los ayuntamientos democráticos hasta casi la década de los mitad de los 90, ¿no? En la que la ciudad hace como casi una mariposa, una eclosión, como la crisálida, ¿no? Que revienta y sale la mariposa preciosa, ¿no? Hasta llegar a la ciudad que hoy estamos disfrutando, ¿no? Bueno, pues así terminamos esta tarde. Nos volvemos a ver el próximo jueves. Disfruten.